Dos carreras, dos finales, Malasia, Valencia, 17 puntos entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia después de este Gran Premio de Tailandia que ha sido, como podríamos definir este mundial, una carrera de supervivencia. Una carrera de supervivencia muy estresante porque en este tipo de condiciones siempre, en cualquier momento, cualquier persona, cualquier piloto puede fallar, pero lo que sí, y lo voy a decir ya, qué carrerón de Pecco Bagnaia. Que hoy sí ha tenido más que Jorge. Creo que no tenía más que Marc, o por lo menos estaban muy a la par. Pero Jorge Martín, después de ese susto que ha tenido en las primeras vueltas y que ha derivado que tanto Marc como Pecco le adelantasen, yo creo que en ese momento Bagnaia tenía la victoria porque Jorge Martín ya se estaba conformando con no irse al suelo. En cualquier caso, tanto Bagnaia como Martín, tengo la sensación, a mí es por lo menos lo que me han transmitido, que los dos se van contentos de aquí porque, que no es para menos, por cierto, porque Bagnaia se quita un peso de encima brutal después de que en el sábado, tras conseguir la pole, Jorge Martín le diera un golpe moral muy duro en pista, porque además sabe que la carrera ha sido muy complicada, su primera victoria en agua, por cierto, y que Jorge Martín también se va contento porque ha salvado un fin de semana que, visto lo visto, podría haber sido mucho peor y que solo, y entendedme, pierde 5 puntos respecto a Pecco Bagnaia. Llegó a 22, se va con 17 puntos de ventaja. Bien, por partes. Aquí ha sido un circuito en el que las GP24 evidentemente han sido muy superiores. Que por cierto, el sábado, algo histórico, las 8 primeras motos, las 8 Ducatis, que refleja perfectamente en la época que vivimos, en la era Ducati que vivimos, y que será así hasta 2027 si no ocurre un milagro con Aprilia, KTM y ya no te cuento, no os cuento las japonesas. Bien, eso es un tema. Aquí se ha visto claramente que Marc no ha podido con las GP24, pero ha estado bastante más cerca de lo que tendría que haber estado, pero porque es Marc Márquez. Bien, pero hablando de Pecco y hablando de Jorge. Pecco este fin de semana consiguió la pole, una pole estratosférica con récord de pista, y ya desde el viernes le vimos muy entonado, con muchas ganas de no estar perdido y de no sufrir en absoluto y de marcar territorio para decirle a Jorge que este es mi circuito, yo estoy aquí. Y ese golpe moral que dio Jorge Martín es que en la sprint salió mal, o mejor dicho, cometió un error entrando en la primera curva que se tuvo que ir largo, quedó quinto y después fue remontando con un gran ritmo. Pero ya no es la remontada y ya no solamente es quedar segundo detrás de un Bastianini que por cierto estuvo intratable ese sábado, sino que fue la manera en la que adelantó a Marc Márquez y en la que adelantó a Pecco Bagnaia. El adelantamiento a Marc Márquez de Jorge Martín fue extraordinario, fue un gran adelantamiento, pero el que le hace a Pecco Bagnaia son de esos adelantamientos que duelen. Son esos adelantamientos que sabes que van más rápido que tú, sabes que corren riesgo al hacerte ese adelantamiento y que aún así ha asumido ese riesgo y que te ha adelantado con, con un adelantamiento precisamente precioso y realmente que reflejaba una gran superioridad de Jorge Martín. Y tras el sábado, las caras de Pecco Bagnaia y su entorno eran un auténtico poema. Y en ese momento Jorge, si ya venía reforzado, ahí ya ni os cuento. Porque ya no solamente es lo que le pasó en la salida, sino cómo se rehizo, los adelantamientos que hizo y que encima le volvió a meter a Pecco Bagnaia más ventaja en una sprint, en un circuito que Pecco sabe y sabía antes de llegar que él tenía un poquito más que Martín. Ojo al primer golpe psicológico, que es muy importante tener esto en cuenta para hablar del domingo. Porque Pecco en la sprint no podía frenar como quería, no lograba mantener o meter ese neumático en temperatura, no estuvo cómodo, no se le vio nada a gusto y ahí volvieron a entrarle esas dudas de cara al domingo. Bien, llegamos al domingo. Nos encontramos con pista mojada, más igualdad, más incertidumbre, más riesgo, que precisamente el riesgo ha sido un factor clave en este domingo. ¿Por qué? Porque Pecco Bagnaia
llegaba a este domingo con la intención y con el plan, lo dijo también Tardocci en la parrilla de salida, que había que ser agresivo, que había que atacar, que había que quitarle puntos a Jorge Martín. Pero eso de atacar, eso de ser agresivo y eso de quitarle puntos a Martín implica un riesgo que si Pecco Bagnaia se hubiera ido al suelo este Gran Premio y Martín por lo que sea suma 25, 18, 12, 10 puntos, ya no solamente por el fallo, sino que encima Jorge Martín le hubiera sumado puntos. Lo que ha hecho Pecco Bagnaia este domingo ha sido de lo que es, de campeón. Y cuando no está bien Pecco Bagnaia o cuando Jorge Martín le supera, lo decimos. Pero lo difícil que ha sido para Pecco Bagnaia esta carrera ha sido impresionante. El nivel de estrés ha sido increíble. El cómo se ha metido primero o ha esperado su momento para abrir pista. Y con ese error de Martín, cuando ya Jorge se ha pasado, ya lo ha visto clarísimo y él ha ido abriendo pista, que es realmente lo más complicado en este tipo de condiciones, porque nunca sabes cómo va a estar la siguiente curva, si cae un poco más de agua o no cae tanta. Esta victoria creo que le refuerza muchísimo a Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, la única amenaza que tenía era la de Marc Márquez detrás. Y Marc se veía que tenía más ritmo, tenía más velocidad, era más rápido. Tenía que alejarse, tenía que acercarse, así todo el rato por el tema de que se le calentaba el neumático delantero a Marc y tenía que enfriarlo de vez en cuando, coger más agua para después volver a atacar. Lástima que se ha ido al suelo, lo ha intentado salvar. Yo creo que Marc en la caída, si no hubiera tenido el piano ahí, puede ser que la hubiera salvado. Yo creo que quizás lo hubiera conseguido, pero bueno, nunca lo sabremos. Y ahí acabó la carrera de Marc, que era la única amenaza después del error que comete Jorge Martín, de irse largo, que tenía Pecco Bagnaia. Cuando eso pasa, la carrera aún así era muy difícil, porque Pecco estaba solo, era muy fácil desconcentrarse. Y Jorge Martín también, de hecho Jorge, ya no solamente antes de la caída, sino que después ha tenido sustos continuos, la moto se le movía una barbaridad, ha tenido varias salidas de pista. De hecho, cuando se cae Marc, Jorge también se va un poco largo. Yo creo que también porque te distrae, ¿no? Pero Jorge, de verdad, cada vuelta que pasaba daba la sensación de que se podría ir al suelo, como se podría haber ido al suelo Pecco Bagnaia yendo solo perfectamente. Pero esta victoria de Bagnaia, de verdad que creo que iguala todavía más el estado anímico, el estado mental y en los puntos claramente de cómo llegaban, porque es que aquí Martín llegaba con una inercia que para mí, lo vuelvo a repetir, sigue siendo el piloto más rápido, tanto a una vuelta como a pura velocidad en carrera. Y esta victoria, aparte que le refuerza muchísimo por cómo ha sido, le obliga a Pecco ahora a tener que seguir afrontando riesgos porque sigue detrás. Pero Bagnaia, cuando está con confianza y se reencuentra a sí mismo, es muy peligroso, es muy bueno. Y cuando como digo, tiene esa tranquilidad y esa confianza de que se ha encontrado a gusto y que, sobre todo, ha ganado un gran premio en el que Martín ha cometido un error y se ha tenido que conformar con, en este caso, la segunda posición, pero que hubiera sido tercero de no ser por la caída de Marc. Y Jorge se ha tenido que conformar, pero es que Marc Márquez, si hubiera pasado a Pecco Bagnaia, yo creo que Pecco también se hubiera conformado con esa segunda posición porque había acabado delante de Jorge. Pero es uno de los primeros fines de semana, fijaros lo que os digo, que son detalles al final, pero también cuentan, que tanto el viernes como el sábado vi a Pecco pilotar de una manera más agresiva encima de la moto. Yo el viernes se lo noté, el sábado lo intentó, pero el sábado Jorge tenía más y era una realidad. Y aquí el domingo, más allá de que ha tenido que tener mucho cuidado con no irse al suelo y sobre todo el ir con esa precaución curva, más allá de todo eso, creo que ha sido un fin de semana en el que hemos visto a un Pecco Bagnaia bastante más agresivo de lo habitual. Y, y lo dicho, se queda con 17 puntos. Eh, los dos han ido contentos de aquí. Ya os digo que no es para menos porque la cosa podría haber sido muy mala para los dos y que Jorge Martín, con esa sensación que os he dicho ahora de que me estaba dando de que se podría ir al suelo en cada vuelta o en cada curva porque la moto se le movía una auténtica barbaridad, el quedar en segunda posición con detrás de Pecco que hoy tenía un punto más en agua, un punto más que Martín, que no que Marc, repito, es la sensación que a mí me ha dado. Pues se van los dos muy contentos de aquí. Es muy complicado saber quién va a ganar esto porque
Yo tengo sentimientos encontrados porque creo que Martín se merece este título, no porque sea español, sino porque realmente lo creo así. Creo que está demostrando, más allá de que Bañaya lleve 9 victorias el domingo, que es una locura, la diferencia al final también le está marcando las sprints y ahí Martín está siendo superior a Peco. Pero creo que por todo el contexto del año y por el trabajo que está haciendo Martín mentalmente, y sobre todo en la pista, eh, me da la sensación, o yo por lo menos creo que se lo merece Jorge Martín, pero vamos, que Peco Bañaya siga en este mundial también será digno de elogiar por todo lo que lo ha trabajado. Que más allá de que no estén teniendo muchas disputas en pista, de cuerpo a cuerpo, es muy digno y es muy top lo que están haciendo estos dos tipos, el mundial que están haciendo, eh, cómo se están turnando, cómo están combatiendo contra sí mismos, contra sus cabezas, contra sus mentes. Es muy complicado todo esto de verdad y sobre todo poneros en la piel de Martín, lo complicado que tiene que ser tener tu primer mundial de MotoGP tan cerca, en un equipo satélite con todo lo que ha pasado con Ducati, irse a Aprilia ahora, la incertidumbre de Aprilia el año que viene, combatir con un equipo satélite por más allá de que tengas la moto oficial, contra toda una fábrica también de Ducati, contra Bagnaia, que es 2 veces campeón del mundo de MotoGP, contra Marc, que también está ahí dando mal estos últimos grandes premios, la presión de no fallar, la presión de gestionar eso a nivel mental. Wow, son muchas cosas y muchas que me estaré dejando también, pero la verdad que hay que tener eso muy en cuenta, sobre todo por Jorge, porque Peco ya tiene esa experiencia de luchar por mundiales y la verdad que promete mucho este final de temporada y que gane el mejor, pero creo que Jorge Martín eh, se merece mucho este título de MotoGP. Bien, antes de hablar de Pedro Acosta, quiero hablar de Marc, porque hay varias cositas que comentar. Sobre todo que en este circuito pues ha sido muy evidente la diferencia con las GP24, como he dicho antes. Aquí la diferencia en el que en el hotshot device, el dispositivo de que baja la moto, pues el de la GP24 baja un poquito más. Y en estos circuitos que son aceleraciones y rectas tan largas y demás, pues aquí se nota, es un plus. Y aquí Marc se ha notado. Marc en ningún momento, más allá de hoy, no ha sido candidato a la victoria, más allá de que en los entrenamientos ha estado muy arriba siempre, pero en la sprint se vio que tanto Bastianini como Peco como Martín tenían más. Y bueno, pues en carrera, pues aquí por la lluvia podría haber ganado, pero si hubiera sido en seco me hubiera costado creer que realmente hubiera tenido opciones. Dicho esto, creo que al final es un fin de semana positivo para Marc, porque ha tenido la velocidad para estar ahí arriba con ellos, más allá de que quizás en cuanto a ritmo, menos esta carrera, pues estaba detrás. Esta carrera la podría haber ganado si no se hubiera ido al suelo. Creo que aquí con estas condiciones, sabemos que condiciones difíciles, mixtas y tal, Marc es superior. Marc tiene un punto más que los demás y Peco lo ha dicho, que Marc tenía más que él y es evidente, ha sido así. Pero bueno, el intentar ganar pues también implica riesgos. Si Marc se ha ido al suelo, pero que son caídas, son cosas que pueden pasar. A punto de salvarla, no ha podido, pero bueno, lo importante y con lo que se queda Marc y con lo que yo también me quedo de Marc es que la velocidad estaba, que siguen haciendo un buen trabajo, que siguen estando ahí, para preparar de la mejor manera posible la temporada y el año que viene. Que por cierto, Marc ha tenido un incidente con Joan Mir, le han puesto una sanción de drop a position, de perder una posición, por un incidente con Joan Mir bueno, que Marc quería adelantar a Joan, tenía más velocidad, pero creo que aquí Marc, bajo mi punto de vista, se ha equivocado. Joan Mir, por mucho que pueda ver o que pueda intuir que vea a Marc llegar por detrás, Mir no entra pasado por la curva, Marc se quiere meter en plena trayectoria de Mir y se terminan tocando, Marc toca a Mir y a Mir lo saca fuera. Para mí es sancionable, claramente se ha sancionado, está claro que Marc tiene la culpa, para mí es evidente, pero no estoy de acuerdo con la sanción, porque yo creo que el solamente perder una posición ahí creo que es poco, porque Mir perfectamente se podría haber ido al suelo, es mi punto de vista, me puedo equivocar. Creo que lo justo hubiera sido una long lap, una vuelta larga. Pero bueno, los comisarios lo han dictaminado así, aunque yo creo que Marc en ese sentido no tenía el sitio, no tenía la posición ganada, no tenía el hueco y saca a Mir fuera de pista, ¿no? Creo que lo justo hubiera sido una long lap, como digo, pero le meten la sanción de perder una posición.
que en directo no se vio muy bien, pero dejó pasar a Nakagami y después le volvió a adelantar y Mark cruzó un décimo, le habían hecho perder otra posición porque desde dirección de carrera entendieron que no la había devuelto, luego se la han vuelto a dar y porque sí que había devuelto la posición a Nakagami, como digo, que bueno, que yo entiendo también que Mark tenía mucha más velocidad, también estabas un poco frustrado tal por la caída, pero evidentemente pues ahí Mark tiene la culpa y no hay mucho más que añadir. Quería decir esto porque luego en carrera también hemos visto que Morbidelli tira a Quartararo y le mete en una long lap, que evidentemente es mucho más grave lo de Morbidelli, pero si Mir se hubiera caído podríamos comparar los incidentes. Y esto hay que decirlo, y da igual que sea Mark, pero las acciones y las sanciones son las que son y es así. Pero bueno, sanción cumplida, más acertada o no, pero es la que le han puesto. Y Márquez ha terminado un décimo, que ha podido rescatar la moto y ha podido acabar. Pero como digo, pues Márquez era candidato a la victoria. Pero lo más importante es que se va de aquí con la sensación de velocidad y de haber plantado cara una vez más, o prácticamente el haber estado muy cerca, pese a las diferencias de las GP24. Y hombre, hay que hablar de Pedro Acosta, por favor, de Pedro Acosta, de Paquito, que ha hecho una carrera espectacular. A mí lo que más me llama la atención es la evolución que ha tenido en agua, porque Pedro Acosta, recordar que tuvo muy pocas carreras en agua, tanto en Moto 3 como en Moto 2. En Moto 2 cuando llovía sufría bastante y aquí en MotoGP creo que debe ser su segundo gran premio en agua o por ahí debe ser. Y ha mostrado una destreza, unos, por no decir otra cosa, ¿no? Unos atributos para adelantar a hombres como Binder, como Miller, que Miller en agua y Binder en agua son dos pilotos que funcionan muy bien. Les ha metido la moto por fuera, por dentro. Una lucha muy bonita con Jack Miller. En un Pedro Acosta que tenía ya que cerrar un resultado, porque de las últimas 11 carreras había terminado 4, porque él siente que puede dar más, pero a ver, la KTM está para lo que está, la KTM no está para combatir con las Ducati GP24, no está la KTM, y eso es una realidad, y Pedro quiere tirar más, quiere dar más de sí con esa moto que no le permite y por eso se va al suelo. Sí que es verdad que tiene precipitación, tiene exceso de confianza, podríamos decirlo así, para una moto, repito, que no está al nivel y que Pedro la pone en una situación en la que no tiene que estar. En algún circuito te aparece Binder, hoy por ejemplo por las condiciones te ha aparecido Miller, pero la KTM no está para estar en esa situación. Pero Pedro tenía que cerrar un resultado. Venía de caerse cuando lideraba también en Japón, también en Australia venía haciendo buen gran premio y se fue al suelo. En la sprint de ayer también se cayó. Hoy ha estado a punto de caerse Pedro Acosta porque ha salvado 2 o 3 acciones muy complicadas. De esto que se ve que tienen que sacar el pie los pilotos, que ha sido muy difícil de hacerlo. Pero Pedro, a ver, es que es su primera temporada en MotoGP. Es que es rookie, es que va a quedar por delante de Binder si no pasa nada en el Mundial. Y esto no es que hable mal de Binder, que también, que algún día tendríamos que abrir un poco el melón de Binder, que a mí me parece un gran piloto y tiene un estilazo de la hostia, pero cuidado que Pedro Acosta en tu primera temporada con una KTM que supuestamente es igual que la tuya, pero que está en un equipo mucho más inferior, pues te está pintando la cara. Y ya no hablamos de Miller, evidentemente, pero es una realidad. Y me llama mucho la atención lo que está haciendo Pedro, que no sé si conseguirá de aquí al final una victoria, parece que no, porque es que las Ducati, es que nadie puede competir con las Ducati, con las GP24, es imposible, es una realidad. Y yo lo veo muy bien, ahora tiene que seguir terminando carreras para dar a los ingenieros esa información que necesitas en carrera cuando vas detrás de otras motos, porque es importante, ¿no? Y no se tiene que caer, tiene que acabar, pero yo también entiendo que tiene esa ansia de conseguir buenos resultados, pero hoy lo ha conseguido, creo que ya afrontará Malasia con un poco más de calma y lo veremos, pero la verdad que chapó la carrera de Pedro Acosta, como pilota, como después es fuera de la pista, ya lo conocemos todos, y por fin ha cerrado un resultado que le hacía falta cerrar y que para KTM desde luego pues que es una bendición, este chico, ¿qué más puedo decir, no? Y poco más, la verdad. Próxima estación, Gran Premio de Malasia, donde Jorge Martín, matemáticamente hablando, podría tener su primera bola de partido. Tienen que juntarse varias cosas, pero matemáticamente, repito, aunque no le gusten a él, pues es así. Donde ni él puede fallar, pero sobre todo, y por esos 17 puntos que lleva de ventaja, el que no puede hacerlo es
Pecco Bagnaia. Y ahí sería determinante, sería demoledor un fallo de Pecco Bagnaia y que Jorge Martín le sacara una ventaja para estar prácticamente tranquilo de cara a Valencia. No sé qué va a pasar, pero creo que van a llegar los dos con muchas opciones a Valencia y que gane el mejor, pero realmente, y lo pienso así, qué bonito sería que Jorge Martín se llevase el número 1 al año que viene a Aprilia, y creo que al final todos nos alegraríamos mucho, te guste más, te guste menos, por lo que está haciendo este chaval de Madrid. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejarme un buen like, suscribiros si no lo estáis, porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos. No me enrollo más y nos veremos en el siguiente. Chao.